Buenos días, buena tarde, buena noche, mi linda familia de mi querido canal, ¿cómo están? Pues yo aquí con ustedes, reportándome una vez más y pues dándole las gracias a todos los nuevos suscriptores que se han ido agregando a esta gran y hermosa familia. Pues lo prometido es deuda, aquí está el video por el cual votaron todos ustedes sobre las distintas ramas de palo. Vamos primeramente, antes de mencionar las ramas de palo que hay, a dejar bien en claro que todas las religiones afro vienen de África, por eso es el nombre de afro. Me explico. La regla de palo, así como muchas de las tantas religiones africanas que hay, pues viene precisamente de allá. Aunque la forma en cómo se conoce la regla de palo como tal se origina en Cuba. Es decir, esta religión, la religión de palo, es una religión cubana de origen africano. No es una religión completamente africana. Me explico. Ya que vamos a recordar que cuando llegan los esclavos a Cuba, en este caso, pues ellos llegan sin absolutamente nada. No hay collares, no hay engangas, no hay santos, no hay nada. Por ende, la religión nace ahí y se origina ahí. La religión afrocubana, como la conocemos como tal. Entonces, ya dejando bien en claro que las religiones afro vienen de allá, pues vamos a hablar sobre las 4 reglas de palo que existen dentro de esta hermosa religión, ya que no solamente existe una, la gran mayoría de las personas, sobre todo aquí en México y en el extranjero, tienen la vaga idea de que únicamente existe la regla de palo mayombe, cuando existen otras 3 reglas que son completamente diferentes. Entonces, vamos a dejar en claro primero que existen 4 reglas de palo. La primera, que es la regla de palo mayombe, que se considera la regla más antigua. Después de ella es la regla de palo brillumba. También existe la regla shamalongo, la regla de palo shamalongo, o regla shamalonga, como también se le conoce. Y la regla de palo del Santo Cristo del Buen Viaje, la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Estas son las 4 reglas de palo que existen. Ahora, antes de seguir con el video, pues quiero aprovechar para comentarles que si el video se corta, vayan inmediatamente a la segunda parte, ya que este va a ser un tema un poquito extenso. Entonces, bueno, una vez ya quedado aclarado este punto, existen 4 ramas de palo. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de cada una, ya que como les comenté hace un momento, estas ramas de palo tienen similitudes pero también muchas diferencias. En un video anterior yo ya hablé un poco sobre la rama brillumba, que es a la rama a la cual pertenece mi familia religiosa, pero hoy voy a hablar un poquito de las otras 3. Voy a tratar de tocar también un poco de la rama brillumba. Para los que no han visto el video, los invito a que lo vean, está aquí en el canal. Y pues comencemos entonces. Una vez que ya quedamos de que son 4 reglas de palo principales que se originan en África, su origen es allá, pero que nacen ya como tal en Cuba. Ahora vamos a hablar sobre la regla de Mayombe. Mayombe es un vocablo congo que significa magistrado, jefe superior, gobernador. Esto es un título honorífico que se dice. Ajá. Llámese mayombero al hechicero de tradición conga
oficiante de la regla que se conoce como Palo Monte. Esto es otra cosa. Mucha gente dice, yo pertenezco a la regla de Palo Monte. A ver, Palo Monte se le llama a las 4 reglas. Palo Monte. Porque nosotros usamos los palos, ¿verdad?, del monte para nuestros rituales religiosos. Entonces, Palo Monte se le llama a las 4 ramas de palo. No existe la rama de Palo Monte. Quitémonos ese error tan grave. No existe la rama de Palo Monte. Palo Monte se le llama a las ramas de palo, al conjunto, cualquiera que sea. ¿Me explico? Entonces, una vez que ya quitamos esa duda, espero que la hayamos disipado, vamos a seguir con un poquito de esto. La regla que se le conoce como Palo Monte le rinde culto a los muertos, a los espíritus y a la naturaleza, puesto que en la regla de Palo Monte todo tiene vida, todo en la naturaleza está vivo, todo tiene un espíritu. Mayombe es, en resumen, la íntima relación del espíritu de un muerto que, conjunto con los animales, las aguas, los minerales, las tierras, los palos y las hierbas, conforman el universo adorado por los descendientes cubanos de los hombres y mujeres traídos del reino del Manicongo. Entonces, esto es un poquito de la historia del origen del palo y sobre todo de qué se trata las reglas de palo, porque todas las reglas de palo se caracterizan por esta razón, por la adoración a la naturaleza. Ahora, establecidos inicialmente en Pinal del Río, ahí hubo una gran conglomeración de esclavos que venían del Congo, que se reunían y entonces recordemos que ellos intercambian conocimiento para que de esta manera naciera la regla de Palo Mayombe como la conocemos hoy en día. En algunas zonas de Cuba se conservan aún con gran pureza, debido al apego de sus devotos y a la ortodoxia religiosa, las prácticas del mayombe heredadas y guardadas con celo y transmitidas oralmente de generación en generación desde el siglo XVI hasta el presente. Estas prácticas se basan en la interrelación con los espíritus de los ancestros, de los muertos y de las vibraciones de todo cuanto hay en la naturaleza. Entonces, antiguamente, porque no es como hoy en día, antiguamente para tú ser un palero, tú tenías que pasar por una serie de pruebas y por una preparación. No es como hoy en día que mucha gente tiene de dinero o dice, yo ya tengo mi derecho y yo me quiero rayar, yo me quiero volver palero. No era así. Era algo verdaderamente estricto. Sobre todo en la regla de Mayombe, vamos a recordar que aquí, por ejemplo, la regla Mayombe no acepta a los homosexuales. Las otras reglas son otra historia. Ahorita vamos a hablar de esas reglas. Pero la regla de Mayombe, debido a su hermetismo, no admite manganionis, como se le llama a los homosexuales dentro de la regla del Mayombe. Entonces, hay una antigua casa, vamos al encuentro de una antigua casa descendiente de esclavos en Pinal del Río, situada en la Loma del Cusco. El linaje de los Batalla Sacarempeño. El linaje Batalla Sacarempeño es un linaje de mucho renombre que se encuentra en la isla de Cuba. Se cree que es el primer linaje. Y de el linaje Batalla Sacarempeño descienden todas las demás líneas religiosas dentro de la regla de Palo Monte. ¿Me explico? Entonces, ya sabiendo esto, vámonos un poquito más. Se recoge en la historia de esta familia que Rufino Fernández, llamado Ta Rufino, descendiente probado de un rey Congo,
el Blanco Manuel, descendiente de gallegos, y Fermín Cueto, que respondía por Tahuapito, le entregaron al difunto Primitivo Arrieta, también conocido como el Chino Arrieta, un fundamento en ganga, la cual fue Cuava Batalla Sácar Empeño. El Chino Arrieta fue un gran defensor de la ética del mayombe puro, que no admite elementos de otras manifestaciones religiosas. Es lo que yo les comentaba, mi gente. En la regla de mayombe, es una regla muy hermética, como se le conoce, una rama muy ortodoxa. De hecho, la gran mayoría de los antiguos, no los de hoy, antiguamente los mayomberos no admitían que se iniciaran sus devotos en otras prácticas religiosas como lo era la regla ocha o el espiritismo. Me explico, porque para ellos la ganga en los empungos era el poder más grande, el poder real o el poder verdadero para ellos. Ahora, esto no quiere decir que posteriormente no hubiera mayomberos que incursionaran en la regla ocha. Hubo muchísimos. De ahí es que nace otra rama de palo, que muchos dicen viene de África. Como yo acabo de decir, todas las religiones afro vienen de África. Así como de África viene el candomblé, pero el candomblé no se originó en África, me explico. Pero su origen viene de allá, por decirlo de alguna forma. Como yo ya lo hablé en otros videos. La regla ocha viene de Nigeria, pero la regla ocha como se practica en Cuba no es de la misma forma en como se practica en Nigeria. Y por eso es que hoy en día hay mucha gente que hace lo que quiere de la religión, mezclando las cosas de la religión nigeriana con la nuestra, que no tienen nada que ver, aunque su origen es el mismo. Entonces vamos a aprender a respetar nuestro linaje, a respetar nuestras reglas como son. Dentro de la regla de mayombe, ellos se caracterizan sobre todo porque dentro de sus marcas, ellos, les voy a enseñar ahorita, ellos tienen esta marca en su iniciación. ¿Están viendo aquí? Ok, estoy leyendo un poquito del Tamacuén de Yaya, que de hecho ya es un libro que yo recomendé anteriormente. Pero bueno, no me estoy basando únicamente en el libro, ¿verdad? Sino también en lo que mis mayores me han enseñado. Entonces, bueno, esta marca que ustedes vieron hace un momento, esta cruz con estas líneas, tanto de lado derecho como izquierdo, es la marca, pues, ineludible de los mayomberos, ¿verdad? Esto es algo que los caracteriza. Entonces, si tú vienes de una rama que se supone que es mayombe, pues te tuvieron que haber hecho este tipo de líneas, este tipo de marca. Si no tienes esto, entonces quiere decir que o no te lo hicieron bien o simplemente no perteneces al linaje de mayombe. Ahora, antiguamente las ceremonias de la regla de mayombe se mantenían en el más profundo secreto. Es lo que yo les comento, las iniciaciones, sobre todo el llamado rayamiento, que eso varía dependiendo de la rama. Lo que sí voy a tratar de hacer, yo creo, un video para explicarles a grandes rasgos lo que es un rayamiento. Yo no voy a revelar ningún secreto, pero voy a explicarles a grandes rasgos los pasos que debe de llevar un rayamiento para que el día de mañana pues ustedes no caigan en manos de algún estafador o de una persona con falta de conocimiento. Entonces, como yo les acabo de comentar, la regla de palo mayombe se caracteriza por esta marca. Esta es una marca que es, como yo les acabo de decir, una característica de ellos. En las otras reglas la marca no es así, ¿verdad? Pero en la regla de mayombe sí. Ahora, como yo les comentaba, en la regla mayombe no acepta a los manganioni u homosexuales. Esto tiene que ver también por una historia en la cual una ancestro de ellos, ahorita me parece que el nombre era Marieta Ponde, ella condena a los manganioni
diciendo que bueno, que ellos engañaron a su madre al momento de nacer, debido a que ellos se habían disfrazado del sexo opuesto, ajá, se habían disfrazado del sexo naciente cuando en realidad eran del sexo opuesto. Ajá. Entonces, para los mayores de ese entonces, esta lógica pues fue aceptada, ¿no? Entonces, bueno, debido a eso, y es que no se acepta a los Manganioni en la regla de Mayombe. Ajá. Pero las otras reglas es distinto. Me explico. Ahora, como ya vimos, en la regla de Mayombe, su origen es africano, pero no se origina ahí, ya que históricamente en el Congo no se practica la regla de palo como nosotros la conocemos en Cuba. Allá existen otro tipo de religiones parecidas a la regla de palo, pero que no son la regla de Mayombe, o la Briyumba, o la Quimbisa, o la Shamalongo. ¿Me explico? Porque como yo les acabo de decir, estas religiones son religiones cubanas de origen africano. No son religiones africanas. Ahora, la regla de Mayombe también se caracteriza porque esta regla no está influenciada por las otras manifestaciones religiosas como la regla ocha o el espiritismo, cosa que las otras reglas sí. Ajá. Entonces, la regla de Mayombe, como yo les acabo de comentar, es una regla muy hermética, en la cual para tú poderte consagrar necesitas pasar por un periodo de prueba y de preparación espiritual. Y de igual manera, los sacerdotes mayombes exigen un comportamiento determinado en sus adeptos. ¿Me explico? Entonces, esta es la rama de Mayombe. Y como yo les acabo de decir, pues también se caracteriza porque antiguamente, ahora no, antiguamente los mayomberos ortodoxos o más viejos no les interesaba incursionar en las otras reglas, como la regla ocha llamada santería o como el espiritismo. Pero las otras reglas sí. Ahora, espero que esta parte haya quedado un poquito aclarada. ¿Me explico? Ya que solamente se cree, no sé por qué, y como yo les dije, generalmente en México o en muchos países extranjeros, que únicamente existe la regla de Mayombe, pero no es así. Existen muchísimas otras más reglas, otras 3 más, aparte de la regla de Mayombe. Ahora, cuando uno se va a iniciar en la regla de Mayombe, el religioso pasa por 3 etapas, que es el rompimiento, el rayamiento y la penitencia, que son pasos importantísimos, no solamente en la regla de Mayombe, sino en las demás reglas también. Entonces, para todos aquellos que me están escuchando, que han tenido la inquietud de quererse rayar en alguna casa, pues los pasos de alguna otra forma de un rayamiento es ese. El baño ceremonial, que es el rompimiento con el yamboso. Posteriormente, después de que se baña al pino nuevo, se pasa al cuarto de Nganga, donde posteriormente ya se hicieron cantos y demás. Ajá. Se raya a la persona, esto lo hace el Tate Nganga, y después de eso se sube a la persona a penitencia. Y esos son los pasos, parte de los pasos de un rayamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de la rama Briyumba, que es la rama a la cual pertenece mi casa religiosa. Como yo les acabo de comentar, la rama Briyumba nace del Mayombe. No viene de África, o sea, es decir, allá se comenta en algunos tratados que había una tribu que se llamaba Briyumba. Acuérdense que yo les acabo de comentar que las religiones de palo como tal se recrean o se crean de la convivencia de todas las tribus y de todas las etnias que llegaron a Cuba. Ajá. Entonces,
La rama brillumba, pues claro que su origen es de África, es africano, pero nace en Cuba. Como yo les acabo de comentar, la rama de palo mayombe igual. Entonces, en la rama brillumba desciende de la rama mayombe, pero no tiene nada que ver con el mayombe. La rama brillumba nace a finales del siglo XIX en Matanzas, Cuba. Ahora, en un video anterior yo ya les había comentado, bueno, de hecho el que está leyendo es un ahijado mío, se habla de que la rama brillumba nace del intercambio entre practicantes de la regla 8, practicantes también del espiritismo, con los practicantes de la regla de palo. Los religiosos intercambian el conocimiento y entonces de esta manera es como empieza a darse la relación entre paleros y babalochas e yalochas o llámeseles santeros. Ellos empiezan a adentrarse en los conocimientos y en los secretos del otro. Los paleros comienzan a darse cuenta que el babalocha, la yalocha, tiene ciertos conocimientos y poderes que ellos no. Y los babalochas se dan cuenta que el palero tiene conocimientos que ellos no tienen. Entonces de esta manera ellos intercambian el conocimiento. Ellos consagran a los paleros en su regla y los paleros consagran a los santeros o a los babalochas en la suya. Y de esta forma nace esta relación entre ambas reglas, que son reglas completamente diferentes pero que van de la mano. Rico. Entonces, de esta forma nace la regla de palo brillumba, de la relación del intercambio de conocimiento entre paleros y babalochas. Entonces, se cree incluso que antiguamente en las gangas de los que practicaban la regla brillumba, se tenían fragmentos del oricha, que era dueño de la cabeza. Ahora, por ejemplo, en nuestra rama, porque me parece que en la mayombe ellos rayan la cabeza, en nuestra rama nosotros no tocamos la cabeza del pino nuevo. En la rama brillumba nosotros no rayamos la cabeza, no tocamos la cabeza de la persona. Porque para nosotros recordemos que el muerto es nuestra espalda. El muerto es nuestra espalda, el espíritu es nuestra espalda y el oricha es nuestra cabeza. Entonces, para los que practicamos ambas reglas, ahora, mucha gente que practicamos la rama de palo brillumba, también nosotros practicamos la regla 8 y el espiritismo. Y también practicamos Ifá. Entonces, la rama brillumba se caracteriza por esta razón, por la relación que hay muy estrecha entre la regla de palo y la regla 8. Ahora, se cree también, que en la regla de palo brillumba el guía principal de los brillumberos es Sarabanda, ya que la enganga nuestra va en un caldero de metal. En la regla mayombe de hecho también se caracteriza porque incluso antiguamente las engangas eran muy pequeñitas. Eran pequeñas, ya que eran tribus nómadas, muchos, sobre todo porque la regla de mayombe dio muchos cimarrones. Cimarrones, para los que no conocen, son aquellos esclavos que se escapaban de sus dueños y se iban al monte a crear comunidades escondidas de la ley. Entonces, se caracterizaban porque muchas de las gangas eran pequeñas, ya que ellos tenían que estar moviéndose de un lado a otro, ¿sí? Eran nómadas, por decirlo de alguna forma. Entonces, antiguamente, incluso en la regla de mayombe, las engangas iban en cazuela de barro o en calabaza, en vasija de calabaza, en jícara de calabaza, y eran pequeñas por la razón que yo les acabo de comentar. Antiguamente, ahora no quiere decir que eso sea de esa manera.
Y bueno, en la regla de palo brillumba, nosotros, la ganga nuestra, pues va en un caldero de metal. De esta forma es que Sarabanda, el dueño de los metales, se convierte en una especie de guía principal para todos nosotros. Ahora, la regla de palo brillumba se caracteriza también por lo mismo. En la iniciación es lo mismo prácticamente, pero con diferentes reglas. En la regla de palo brillumba yo les acabo de comentar que los agodí, los manganioni, sí son aceptados. Si hay un briyumbero por ahí que dice que en su casa no, bueno, pues muy respetable, sí. Pero ya acabamos de ver que el origen no es el mismo. Ahora, hay mucha gente que me dice que tampoco son aceptados por la cuestión de que están en contra de la naturaleza. No están en contra de la naturaleza, nosotros somos creación de la naturaleza. Si nosotros estuviéramos en contra de nuestra naturaleza, pues en el caso de las mujeres que son manganioni, pues estarían con una mujer y tendrían hijos. Eso es estar en contra de su naturaleza y viceversa, ¿verdad? Entonces nosotros somos creación de la naturaleza y en la regla de palo, más que ver con la vida, tiene que ver con la muerte. Y para ese lugar vamos todos, heterosexuales o no heterosexuales. Todos somos seres humanos que vamos a morir. Y entonces, la regla de palo no es regla 8, la regla 8 tiene que ver con la vida. ¿Me explico? Con nacer a una nueva vida. En la regla de palo nosotros morimos para nacer en el mundo de los muertos, para nacer en el mundo de los espíritus. Ese es el significado del rayamiento. Nosotros no vamos a nacer de vida, vamos a morir en el otro mundo, para que en esta vida nosotros tengamos firmeza, salud y tranquilidad. Ahora, en las otras reglas también es lo mismo, ¿sí? Y como yo ya les acabo de decir, si hay por ahí un brillumero que dice que en su casa no acepta manganioni, pues es algo personal de ellos, no tiene nada que ver con la regla. Ajá. Por lo que yo les acabo de comentar, su origen es cubano. Ajá. Nace en Cuba, aunque todas las reglas afro, como yo les dije, pues vengan de África, por eso es que son reglas afro, pero nacen como tal en Cuba. Son reglas, religiones cubanas de origen africano. Entonces, de hecho, en la ganga de nosotros los brillumba, no les voy a comentar muchas de las cosas que lleva, pero lleva oraciones, algunas oraciones. Entonces, la regla de Mayombe, su ganga hasta donde yo sé, me parece que no. Entonces hay grandes diferencias. Ahora, otra diferencia, por ejemplo, de la regla Mayombe es que en la regla Mayombe hay dos vertientes, la regla judía y la regla cristiana. El mayombe judío o el mayombe cristiano, es decir, el mayombe judío es aquel que se dedica a hacer daño, aquel que tiene pacto con Olosi, Kadiempemba, o llámesele vulgarmente el demonio, y el mayombe cristiano, que es aquel que le pide a Ensambi, creador de todo, a Dios. Es otra diferencia, por ejemplo, que existe en la rama mayombe. En la regla brillumba nosotros no, en la regla brillumba nosotros siempre tratamos de guardar un equilibrio entre ambas fuerzas, ya que para existir la luz tiene que existir la sombra, cargas positivas y negativas, es la ciencia. Tiene que existir una carga positiva para que la negativa exista y viceversa. Tienen que existir ambas fuerzas. Entonces nosotros en la brillumba hacemos eso. En la brillumba, la enganga del palero es mixta, es judía y es cristiana. Tanto puede levantar como tumbar, como nosotros lo comentamos, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que ya hablamos un poquito sobre la regla brillumba, brillumba, como yo les acabo de comentar, también significa cabeza. Brillumba también es una tribu, o se cree que es una tribu que venía del Congo, pero pues la rama de palo brillumba como tal nace en Cuba, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre la rama Shamalongo, que es una rama de la cual se habla muy poco. De hecho, en YouTube casi no hay videos que hablen sobre esta rama.
Entonces hoy voy a tratar de hablarles un poquito, al menos de lo más importante sobre la rama Chamalongo. Aquí principalmente la rama Chamalongo también se funda de un reino, de otro de los reinos que venían del Congo. Como yo les acabo de decir, son tribus que se vienen allá, pero que el origen como tal, pues históricamente de las religiones de palo se dan en Cuba. Entonces, diversas leyendas se cuentan sobre la fundación de los reinos de Kacongo y Loango, de donde vinieron muchos de los esclavos que echaron sus raíces en Cuba, estableciendo la regla de Chamalongo. Algunas de las historias son estas. Les voy a contar un poquito de una historia sobre cómo se funda este reino y cómo se supone que llega a Cuba esta regla. Y se cuenta la historia que el gran Nganga Goyo envió a sus propios hijos a cruzar el río Zaire para fundar los reinos de Kacongo y Loango. Este rey de gran fortaleza y voluntad tuvo un tercer hijo con una esclava blanca, antepasado de la dinastía de los llamados condes de Sondio o condes de Soyo. El rey de Kacongo, antes de subir al trono, debía casarse con una princesa de sangre real del Congo, mientras el rey de Loango debía casarse con una princesa de Kacongo. Sus pueblos eran nómadas y se expandieron por extensas franjas de África, ocupando los actuales territorios de Angola y Cabinda y partes de Zaire y el Congo. Una de esas peregrinaciones cuenta la leyenda que esos pueblos cruzaron el río Lulondo, límite natural del reino Kacongo, también llamado Mbele, debido a un arrecife en forma de cuchillo que se adentra en sus aguas. Dato curioso es que en Cuba los creyentes de las reglas de Palomonte llaman al cuchillo precisamente de esa manera, Mbele. Dice asimismo la leyenda que Bualí Mabene, la de los 9 senos, originó los 9 clanes descendientes del rey del Congo. Ella amamantó a los sobrinos del rey, quienes pudieron atravesar el río con fortaleza que les dio su nodriza, fortaleciendo a su vez a sus descendientes. A partir de esa leyenda, el número 9 adquirió un carácter sagrado para los Congos, Angolas y sus descendientes, así como los creyentes cubanos esclavizados, libertos y criollos. En la regla de Chamalongo también se caracteriza porque ellos tienen muchas influencias del espiritismo. Esa es una influencia muy arraigada en ellos también. Aquí yo les acabo de comentar una de las leyendas de cómo se recreó este reino o esta tribu. Después de recrearnos con las leyendas sobre la fundación de la tierra de Loango, de donde toma el nombre esta manifestación religiosa, es preciso explicar el significado del vocablo Chamalongo, acriollado como Chamalongo para sus adeptos. Xian significa espíritu de gran fortaleza y complejidad, pero espontáneo, directo y emprendedor, mientras que Loongo o Loango es el nombre de la tierra africana de Loango, donde tuvo su origen esta rama. El vocablo Iwangu, cuyas aceptaciones contribuirían a ampliar el sentido que litúrgicamente se da a la denominación de esta rama de las reglas de Palomonte. Luangu, dice el diccionario,